¿Qué tal, amigos y amigas? Hoy vamos a hacer una pequeña instalación de paneles solares en nuestra azotea. Vamos a instalar dos paneles solares de 160 vatios y 8,5 amperios y la instalación la vamos a hacer en paralelo. Los paneles solares los podemos conectar tanto en serie como en paralelo. Yo he estado buscando información y he leído por ahí que la mejor opción, siendo dos paneles de 160 vatios, es conectarlas en paralelo. Si fueran más paneles solares o fuesen de 200 vatios o más, pues entonces la mejor opción sería conectarlos en serie. Pues lo que vamos a hacer es conectarlas en paralelo, que significa que uniremos el polo positivo de un panel con el polo positivo del otro panel y el polo negativo con el otro negativo de cada panel. Esto va a ir a un interruptor. El interruptor tiene que ser de corriente continua, es de 20 amperios, porque en paralelos lo que suma la conexión de paneles solares en paralelo, lo que suma son los vatios, es decir, me darán una potencia mayor de 320 vatios los dos paneles. La intensidad va a quedar la misma, o sea, 8,5, no va a sobrepasar los 20 amperios. Seguido conectaremos lo que es el controlador de carga de 30 amperios y de 12 voltios. Admite 390 vatios y de ahí conectaremos el controlador a la batería de 12 voltios 100 amperios y seguido pues al inversor. El inversor es lo que transforma la corriente continua de la batería en corriente alterna, y los 12 voltios de la batería los convierte en 220 voltios. Bueno, pues esa es la instalación que vamos a hacer. Este es el interruptor. Tiene que ser para corriente continua, no corriente alterna. Tenemos que respetar la polaridad que nos marca aquí. Que ahí lo que nos indica es la entrada, tanto por abajo como por arriba. Nos indica si conectamos los cables que vienen de los paneles solares, pues por abajo nos indica por dónde tenemos que conectarlos y por arriba también. Es decir, nos indica la entrada. Esto sería el controlador de carga. He elegido uno de 30 amperios que me soporta más vatios, más potencia. Y aquí tenemos lo que es la batería, 12 voltios, 100 amperios, y el inversor. El inversor de 12 voltios y que convierte en corriente continua en alterna a 220 voltios. Los mejores inversores son los que son de pura onda, de onda pura, que eso nos permite conectar lo que son herramientas. Aquí tenemos la estructura de los paneles ya montada. He utilizado los perfiles de estantería que vienen muy bien. Esto queda muy fuerte, queda bastante fuerte para montar lo que son los paneles solares. De ello yo lo que he puesto un refuerzo aquí en el centro de cada panel para que se sustente mejor el panel. En donde he hecho los cortes
Por ejemplo, aquí los cortes de los perfiles, he puesto pintura especial para óxido. Lo he puesto también los tornillos, en algunos tornillos que van a quedar expuestos a lo que es la lluvia, para evitar que se oxide. Y aquí queda la estructura. He elegido este tipo de estructura porque es barata y bastante fiable, bastante buena. Yo lo he visto por ahí en muchos canales que utilizan este tipo de estructuras para montar sus paneles solares, pues yo no voy a hacer menos. Y aquí está ya montado la estructura de los paneles solares. Ya solo queda montar lo que es los paneles. Aquí podemos ver que lo he puesto sujetándolo a la pared para evitar que oscile, que pueda oscilar. Esto ya de aquí no se va a mover, está sujeto tanto abajo. He utilizado estos bloques de hormigón que estaban rellenos de mortero para sujetar también los paneles al suelo, y sujetos a la pared y sujetos al suelo, pues esto no, el viento no va a moverlos de aquí. Y con la sujeción que le he puesto en cada uno de los perfiles transversales, pues queda con mayor protección. Bien amigos, aquí tengo ya los dos paneles que voy a colocar en la estructura. Dos paneles de 160 vatios. Aquí están las especificaciones. Y vamos a colocarlo en la estructura.
Ya tenemos uno colocado. Vamos a por el segundo panel. Bien amigos, ya está colocados los paneles en su sitio, en su estructura. Como podéis ver, están bien sujetos. El viento no los va a mover. Está bien sujeto y bien amarrado tanto a la pared como al suelo en estos bloques grandes. Tengo el cable, lo que es el cable, que lo traje dentro de un tubo corrugado para que aguante lo que es más las inclemencias del tiempo, como el sol, el calor, y así estarán más protegidos los cables. Ahora solo falta lo que es hacer las conexiones. Voy a hacer una conexión en paralelo. Bien, aquí ya tengo todos los cables, ya todo preparado para hacer las conexiones. Me voy a decantar por conectar en paralelo. Hay dos modos de conectar los que son los paneles solares. Uno es en paralelo y otro es en serie. En serie nos da más amperios. En paralelo pues nos da más potencia, más vatios. Cuando uno tiene dos paneles solo, pues siempre es mejor, por lo que he podido leer por ahí, que conectarlo en paralelo. Pero si tienes más de dos paneles, pues sería mejor en serie. En serie sería conectar lo que es el positivo y el negativo de cada panel, y después el positivo y negativo que queda pues a los cables que vienen de la instalación. Eso sería en serie. Y en paralelo, para conectar en paralelo, lo que vamos a usar es estas conexiones, este tipo de conexiones, en el cual vamos a unir de los dos paneles positivo con positivo y negativo con negativo. Y entonces de aquí ya pues iría lo que es el positivo en una línea y el negativo en otra línea. Eso sería la conexión en paralelo, y eso es lo que voy a hacer, el tipo de conexión que voy a hacer. Vamos al lío. Bien, vamos a empezar colocando lo que son estos terminales. Cogemos el negativo, con el negativo de un panel, ya lo tenemos conectado. El negativo del otro panel hasta el fondo, y ya los tenemos conectados. Ahora hacemos lo mismo con los positivos. Positivo de un panel, el de allá con el de acá, igual, conectado. Y ahí lo tenemos. Conectado. Negativo y positivo.
ya tenemos hechas las conexiones de los paneles solares. Ahora vamos abajo. Pues aquí ya tenemos la instalación hecha de los paneles solares. Ya tengo electricidad. De ahí vienen los cables de los paneles solares. Ahí tengo el interruptor. Tiene que ser un interruptor de corriente continua, no alterna. En este caso hasta 1000 voltios y de 20 amperios. De ahí vienen los cables al regulador o controlador. En otra ocasión explicaré cómo funciona el funcionamiento. Y lo que viene de arriba de los paneles solares están conectados aquí. Veis que está, podéis ver que está cargando la batería. Está casi completamente cargada. 13 voltios. Y estos dos cables del centro son los que van a la batería, los que cargan la batería. Aquí tengo la batería, una batería de 100 amperios, 12 voltios. Y aquí tengo el inversor, lo que convierte la corriente continua de la batería en corriente alterna, y de los 12 voltios de la batería los transforma en 220 voltios. Vamos a probar ahora una máquina a ver si funciona. Bien, aquí tengo una moladora de 500 vatios. Lo que es el inversor es de 3000 vatios. Es recomendable no usar aparatos que no superen las 3/4 partes del inversor, porque esto acorta la vida del inversor. Siempre que sea, si son 3000, pues como mucho aparatos que lleguen a 2000. Primero encendemos el inversor. Ahí está, 12,7 voltios de la batería. Y ahora vamos a probar la moladora. Ya la hemos enchufado. Perfecto. Pues ya tenemos instalación con paneles solares realizada. Ya puede venir un apagón, que por lo menos tengo algo de electricidad. No es mucho y no es no es un proyecto de mucha envergadura, pero sí para pequeñas, cargar móviles, baterías y algún pequeño alguna pequeña herramienta, pues me viene bien. Hasta un próximo vídeo donde seguiremos explicando más cosas sobre autosuficiencia y huertas urbanas.